¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Se han puesto a pensar cuántos estudiosos, cuántos científicos incluso se utilizan para preparar las papitas, las botanas, las envolturas, la mercadotecnia que esto implica para que todo mundo diga no puedo comer solo una? Y lamentablemente este tipo de, vamos a llamarle comida chatarra, propicia no solamente enfermedades, sino también incluso una obesidad, particularmente en los niños. Sí, esto es una realidad. Una gran cantidad de millones dedicados a la comercialización de no alimentos, sino de comida chatarra que lamentablemente afecta a tantas personas. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿se imaginan cuántas personas en la ciencia, de parte del gobierno o de empresas privadas, se dedican a buscar la contraparte? Es decir, cómo evitar la obesidad, cómo hacer que la gente consuma alimentos totalmente sanos. Bueno, ahí está una cuestión que todo mundo debería de preguntarse. Y por lo tanto, si hay muchos comerciales, si hay mucha investigación sobre estos alimentos, bebidas, botanitas, etcétera, y poco sobre los alimentos saludables, ¿qué es lo que termina consumiendo la gente? ¿Qué es lo que ves en los comerciales? ¿Qué ves en la tienda que entras? Inmediatamente, comida chatarra. Y por lo tanto, eso es lo que consumimos. Y dice un dicho que, de alguna manera, la persona es lo que consume. Si consumimos, por ejemplo, chismes, malas noticias, nuestra mente se enferma. Pero si consumimos también en el alimento corporal cosas dañinas, evidentemente que vamos a tener una vida más corta. O si tenemos una vida larga, vamos a tener una vida llena de complicaciones, de gastos médicos, de medicamentos y, lamentablemente, en el caso de la diabetes, ceguera, amputaciones, impotencia y, bueno, una gran cantidad de problemas. Por eso, hoy tengo el gusto de estar conversando con Albino Vargas, el director de una empresa que ha dedicado una gran cantidad de horas de tiempo, de personal, de profesionales para ayudarnos a tener una respuesta ante tantos alimentos chatarra. Por eso le doy la bienvenida, Albino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Padre José. Muy contento de estar aquí con usted. Y mire, retomando la idea que usted mencionaba, tiene usted razón. Curiosamente, la industria alimenticia se ha esforzado por crear alimentos light. Pero lo que no están haciendo es buscar alimentos nutritivos. A ver, me detengo un momento porque hay gente que dice, sí, he escuchado o he visto que mi lata dice alimento light. ¿Qué significa light? Bueno, pues significa que químicamente endulzan ese producto. Es decir, ya dejan a un lado los carbohidratos que la naturaleza nos ofrece y empiezan a utilizar algunos endulcorantes no calóricos, cuya eficacia, pues en principio parece segura. Lo cierto es que a largo plazo no sabemos qué consecuencias puede tener el uso de estos endulzantes químicos. Entonces la industria dice, bueno, yo solamente voy a buscar que el producto no tenga calorías, pero descuido que tenga vitaminas, descuido que tenga minerales, descuido que tengan macronutrientes. De nada nos sirve productos light si no nos aportan nutrimentos a nuestra vida. Ese es un tema muy importante que debemos estar vigilando. Bueno, así que no nos dejemos llevar únicamente por lo dulcecito, que lamentablemente es algo que recibimos desde la infancia, porque al niño le empiezan a dar dulce, 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 y de hecho hay algunos niños que solamente aprenden a recibir lo dulce, no aceptan lo ácido, no aceptan lo amargo, cuando podemos decir, el sabor, el paladar tendría que acostumbrarse un poquito a todos. Pero entonces, light significa dulce, pero no por eso tenemos vitaminas y tenemos algunas cosas que nos nutren. Continúa, por favor, con tu idea. Es correcto, lo light solamente es no tengo calorías, pero no estoy teniendo nutrimentos, cosa importante. Y curioso, fíjese, hay una gran cruz sobre los carbohidratos, sobre el azúcar. El azúcar en sí no es mala. Los carbohidratos son necesarios en nuestro cuerpo. De hecho, los científicos
por años, los nutriólogos, es bien sabido que la mayor cantidad de energía que debemos consumir viene de los carbohidratos. Recordemos que la energía viene de 3 pilares importantes: los carbohidratos o azúcares, viene de las proteínas y de las grasas. Se supone que un 55% de esa energía debe venir de los carbohidratos. Entonces, por sí mismos los carbohidratos no son malos, es la cantidad. Y es que anteriormente, cuando nosotros éramos hombres de la caverna, que cazábamos y andábamos buscando el alimento, los carbohidratos no eran tan fáciles de encontrar. Por ejemplo, habría que subirse o treparse a un árbol para poder bajar la manzana y comerla, o había que sembrarlo. Y entonces ese sabor dulce es la recompensa que nuestro cerebro da para poder buscarlos. Es decir, nuestro cuerpo los busca porque son muy importantes para ellos. No por eso debemos consumirlos en exceso, pero sí necesitamos consumirlos. Son importantísimos los carbohidratos, Padre José. Ahora, nosotros te conocimos porque a partir de ti yo pude encontrar esta bebida, porque es líquida, aunque es es una especie de consistencia mielosa, un alimento Mimex, que a mí me ayudó en un problema gravísimo y por eso lo empecé a consumir. Pero además después descubrí que tiene antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, probióticos, minerales, y además tiene el aviso de funcionamiento de Cofepris, que esto ya es una cosa importante. Estamos hablando de un alimento, pero no un alimento chatarra, pero además de un alimento que nos puede ayudar a mantener la salud y a evitar problemas como gastritis, colitis, estreñimiento, nos ayuda en la circulación por los flavonoides que tiene, pero también tiene un elemento, o diría yo 2 elementos importantes: sustancias anticancerígenas, algo demostrado en laboratorio. Aunque tus propios científicos nos han dicho, depende también de cada cáncer, de cada persona, el tiempo que la persona lo ha recibido, en fin, la estructura misma de la persona, pero de que tiene sustancias anticancerígenas, las tiene. Y la segunda parte es una palabra que a mí se me figuraba como pequeños monstruitos de películas animadas, las saponinas. Yo me imaginaba unos personajes así gorditos, simpáticos, y después supe que eran las saponinas y para qué servían. Pero si te parece, vamos por partes. Tú te has dedicado al aspecto científico, además del aspecto de difundir el que la gente conozca este alimento, y en el aspecto científico, ¿cómo es que descubrieron quiénes que tenía sustancias anticancerígenas? Claro que sí. Fue en el año 2005 cuando nos acercamos al Centro de Biotecnología del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en donde los científicos, en aquel entonces el doctor Sergio Serna, una eminencia en investigación en México, tomó a bien comenzar a investigar el alimento Mimex en base a una serie de testimonios de muchísimas personas, cientos de personas que hacían referencia a efectos muy positivos en su salud. Y comenzamos por el principio. En aquel entonces dijo el doctor Sergio Serna, bueno, vamos a empezar a hacer un perfil ORAC. Esto significa un perfil antioxidante. Y vamos a compararlo con los alimentos de referencia. Es bien conocido en todo el mundo que algunos alimentos, como el blueberry, son alimentos altos en antioxidantes. Y lo comparamos Mimex contra el blueberry y resultó ser 3 veces superior al blueberry en la capacidad antioxidante. Esto fue maravilloso, porque una vez que se tiene un producto con una alta capacidad antioxidante, se pueden esperar muchas cosas buenas. En este caso fue probarlos en células cancerígenas de mama, de colon y de hígado. Que es de lo que es más frecuentemente el cáncer. Exactamente, y entonces descubrimos que el agave, materia prima de Mimex, contiene este tipo de sustancias anticancerígenas. No significa que sea un producto milagroso que cure de un día para otro, no es así, pero sí es un alimento que realmente contribuye desde el punto de vista nutrimental a las personas con estos padecimientos. Es importante mencionar que esta investigación es pública. Si ustedes en casita quieren buscar la investigación, pueden poner agave, cáncer, actividad, con esas palabras de búsqueda, y va a salir la investigación, la publicación científica como tal y las patentes en México y en Estados Unidos. Bueno, acabas de mencionar también un punto importante, claro, tiene que ver con el cáncer. Pero la palabra antioxidante no tiene que ver únicamente con el cáncer, sino tiene que ver con todo nuestro organismo, porque siempre le pongo a la gente este ejemplo.
¿Qué pasa si tú cortas, por ejemplo, una manzana o un aguacate y lo dejas, digamos, al aire libre? Se oxida, Exactamente. se oscurece, Es correcto. se ennegrece, empieza, yo diría incluso, como a pudrirse, ¿no? Creo que en el ser humano también sucede lo mismo. Nuestras células se oxidan y necesitamos antioxidantes para que se conserven de una mejor manera. Las amas de casa saben, voy a hacer guacamole, pero no me lo voy a comer ahorita, le tengo que poner un antioxidante para que no se ponga negro. Es correcto. Y le ponen limón. Así es. Y de esta manera se conserva. Bueno, ahora imagínense que nuestro cuerpo es un aguacate y si no le ponemos antioxidantes se va a dañar. Si le alimentamos con antioxidantes, que en este caso no será limón, no se vaya a bañar la gente con limón, pero va a tener, por lo tanto, una, diría yo, en palabras sencillas, una juventud más larga, un organismo mucho más sano, y como todo el organismo, todos los organismos, órganos están hechos por células, por lo tanto una mejoría en todo el cuerpo. Sí, de hecho tocó usted un punto muy importante, padre, y mire que nuestro cuerpo todo, uñas, piel, ojos, está compuesto de células, y estas células sufren de una oxidación, como usted bien lo mencionaba. Y el tener un antioxidante es una protección, como una capa, como un escudo, para que retrasemos este efecto natural antioxidante de las células. Y curiosamente, estamos el próximo año por comenzar una investigación bien interesante en donde se está sumando el Politécnico, en donde queremos demostrar que el consumo de Mimex y el consumo de este alimento del agave ayuda a retrasar los efectos de la vejez. Mire, las arruguitas que tenemos vienen por una incapacidad de las células de la piel de regenerarse. Y esta incapacidad de regenerarse se debe a, ¿cree que usted? ¿A qué cree? A la oxidación. La oxidación que sufren las células hace entonces que no puedan regenerarse y vienen esas arruguitas. Entonces nosotros hemos tenido mucha experiencia en ese sentido con clientes, pero también en laboratorio, y creemos que el consumo de sustancias provenientes del agave contenidas en Mimex ayuda a hacer más lento el proceso de envejecimiento. Es un proceso natural, todos vamos para allá, pero retardarlo es algo que creemos que podemos hacer, y lo podemos hacer con las saponinas o con los antioxidantes que contiene el agave. Fíjate qué interesante, porque especialmente las mujeres, aunque ahora actualmente los hombres y especialmente los jóvenes buscan que no aparezcan estas patitas de gallo, estas arrugas, pero lo hacen desde fuera. Es decir, poniéndose algo, y yo creo que esto sería más bien una parte cosmética, pero yo creo que lo más importante sería que sea desde dentro, el evitar que venga este envejecimiento, y si tenemos alimentos que nos puedan ayudar a ello, qué mejor. Queremos vernos mejor a futuro, y no solamente vernos, estar mejor a futuro, pues yo creo que es interesante, porque si estas arruguitas aparecen por falta de determinados nutrimentos, ¿qué pasará también en otras partes del cuerpo, no? Ahora, mencionas que primero el Instituto Tecnológico de Monterrey, estamos hablando de altos niveles, el Instituto Politécnico Nacional. Pero yo estoy enterado también, por otras charlas que hemos tenido, que el Instituto Salvador Subirán, que es uno de los mejores institutos del país, con reconocimiento gubernamental, con reconocimiento de los varios profesionales en esta área, e incluso con publicaciones de Estados Unidos, se han involucrado también con el extracto de agave Mimex, con el agave. Platícanos un poco. Y muy interesante, así es. El Hospital Salvador Subirán en Ciudad de México, desde el año 2017, hemos estado trabajando en analizar y fundamentar todas las propiedades que tiene el agave, en particular que tiene Mimex. En el año 2017 hicimos una publicación en la revista científica Nature. Esta revista no es cualquier científica. Cualquier investigador de todo el mundo, su meta como científico es tener una publicación ahí. Y gracias a Dios nosotros la hemos tenido. Y la tuvimos compartiendo información muy importante. Se descubrió que el agave produce una sustancia llamada saponinas. Estas saponinas el agave las produce para protegerse del ataque de los insectos. Para eso lo utiliza el agave. A ver, entonces, mi hermano es el agave, llega un insecto, ¿y qué hace el agave? El insecto lo pica, lo empieza a raspar, y el agave inmediatamente, a manera de defensa, produce una sustancia
que el insecto no le gusta. Huye. Esa sustancia funciona como un escudo para la planta y se llaman saponinas. Y hay muchos tipos de saponinas. Hay tantas saponinas como personas en el mundo. No todas han sido investigadas. Una de ese misterio eran las saponinas producidas por el agave. Y nos encargamos nosotros de, vamos a ver para qué funcionan. Y resulta que el TEC de Monterrey y el Hospital Salvador Subirán se dieron cuenta que estas saponinas ayudan a combatir problemas de obesidad y también problemas de resistencia a la insulina, mejor conocido como diabetes tipo 2. Y la pregunta es, oye, ¿cómo lo probaron? O sea, ¿cómo lo hicieron? Pues resulta que con ratoncitos. Estos ratoncitos se llevaron a obesidad, se les dio una dieta alta en grasas para que engordaran, y engordaron. Eran unas bolitas de pelos y de carne muy gordas, y ahora teníamos el reto de suministrar Mimex y las saponinas de Mimex. Y al paso de las semanas, nuestra sorpresa fue que los ratones fueron disminuyendo de peso. Pero no enfermándose, porque alguien diría, ¡ay, pobres ratones! Entonces se enfermaron, simplemente fueron teniendo una mejor salud. Sí, de hecho, esa era una de las preguntas que tenía una de las doctoras del Hospital Salvador Subirán. Oye, están bajando de peso, vamos a ver si no es algo malo, porque puede ser malo. Claro. Cuando se hizo, al fin del estudio, se analizaron en microscopio, se le llama histologías, pequeños cortes de su hígado y ver si estaba dañado o no. Resultó que no estaba dañado. De hecho, estaba mejor ese hígado a como se esperaba para un ratón en sus condiciones. Es decir, no se vio tan afectado por la obesidad mórbida que tuvo ese ratoncito. Entonces se demostró que no es tóxico y que es más, puede tener las saponinas del agave un efecto benéfico para problemas de hígado graso, padre. Eso es muy interesante y nos abre la puerta a muchas preguntas y a muchos temas de investigación que ya estamos trabajando en ellos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando directamente en obesidad. ¿Cómo podemos reunir mayor cantidad de estas saponinas del agave y suministrarlas directamente a la persona? Ya sabemos que Mimex las tiene, pero ¿cómo hacemos para que tenga más? Y esa es una labor que hemos estado trabajando desde el 2019 y gracias a Dios con muy buenos resultados. Se ha sumado a este esfuerzo nuevamente el TEC de Monterrey, nuevamente el Hospital Subirán. Ya nos han visitado, nos complace mucho que nos visiten del hospital científicos a nuestras instalaciones y vean lo que estamos haciendo y compartan. Ese compartir de información para los científicos es maravilloso. En pocas profesiones actuales es tan importante la interacción de científico a científico. Entonces, el estar de que los científicos de Mimex con los científicos del TEC, con los científicos del Salvador Subirán, existe esa información, esa comunicación, es maravilloso. Qué maravilloso. Y amigos, quiero comentarles que no estamos en un estudio profesional, sino estamos en la sala de un lugar y por lo tanto si pasa una ambulancia, de repente se oye un ruidito, es totalmente natural. Tenemos unos micrófonos muy buenos que captan la voz, pero es especialmente una charla en la que yo dije, bueno, voy a platicar con Albino, pero quiero que ustedes se sientan como si hubieran tenido aquí un lugar en este sofá que se encuentra junto a nosotros. Albino, ¿qué sientes tú de que, bueno, tu papá descubrió que entre los más de 200 tipos de agave, uno, que quizás no es tan bonito como el agave azul, sino un agave totalmente silvestre, le pudiera ayudar a él a tener una vida longeva, sana, y de repente tú como joven dijiste, voy a estudiar esto un poquito? ¿Qué sientes de la generación de tu papá a la de ahora en todos los avances que ha tenido la ciencia sobre este tipo de agave que no es igual a los 200 o más tipos de agaves? Es correcto, Padre José. Es muy particular el tipo de agave que nosotros utilizamos. Hemos investigado los 200 y hemos descubierto los 200 completos. Eso se llama arduo. Para poder decir, entre estos hemos visto estas diferencias y nos quedamos con este. Es correcto. Como si un muchacho dice, me voy a casar y conozco 200 personas, pero esta es la persona. Exactamente. Así se hizo un trabajo arduo, costoso, pero tenía que hacerse para poder tener el mejor producto.
Y respecto a su pregunta, yo lo que siento es una gran responsabilidad, padre, porque el tener un producto del agave con estas características crea una gran responsabilidad para poder seguir investigando y poder llevarlo a las personas. Yo lo veo de esta forma. Nuestro Señor nos ha puesto en las manos de los científicos este alimento y nos dice, bueno, este alimento puede servir para esta enfermedad y para esta enfermedad, no para curar milagrosamente, pero sí para ayudar. Teniendo esa responsabilidad, pues entonces tenemos que investigar y difundir, que es lo que estamos haciendo aquí justamente, difundir. De nada nos sirve tener esa información en un papel, en una patente, en una publicación, si no lo difundimos. Entonces lo que siento es una responsabilidad, junto con alegría, por supuesto, de poder compartir estos conocimientos. Y mire, ahorita hablando de sentimientos, padre, va a parecer una cosa maravillosa, pero es que es maravilloso el agave. Recordará usted que en antiguas pláticas habíamos hablado que Mimex, el agave, contiene ciertos microorganismos, ciertas bacterias que son endógenas, que son propias, es decir, ya viene con el agave desde que nace. Bueno, estas bacterias que tiene el agave, endógenas, son las que llevan a cabo un proceso de fermentación. Ese proceso de fermentación que se lleva a cabo en la savia o el aguamiel es importantísimo para tener Mimex, porque son las bacterias quienes cambian el perfil molecular de la savia y lo dotan de estos nutrimentos. Las propias bacterias. Las bacterias, padre. Y las bacterias es un tema muy conocido en el mundo. Por ejemplo, para que la gente en casita nos entienda, ha de decir, oye, pero ¿cómo las bacterias crean los minerales? ¿Cómo las bacterias crean los aminoácidos? ¿Cómo lo hacen? Pues no lo hacen mágicamente. De una molécula grande, al momento que la bacteria empieza a comer de ella, la empieza a fraccionar, a partir en pedacitos. Y esos pedacitos, padre, son nuevos nutrientes. Un ejemplo, la proteína que todos conocemos es una molécula grande. Pero cuando usted la empieza a deformar, a fraccionar, se convierte en aminoácidos. Mira nada más que interesante. Uh-huh. Fíjate que en este momento que pasaba una ambulancia por aquí cerca, yo pensaba, bueno, hay accidentes, una caída, quizás un atropellamiento, en fin, pero ¿cuántas veces por no alimentarnos correctamente viene un paro cardíaco, viene un taponamiento de las arterias, en fin, y lo podíamos haber evitado consumiendo alimentos, no medicamentos? Porque algunas personas se llegan a preguntar, a ver, padre, ¿este alimento cura? Miren, en México es muy estricta la normatividad y para decir que algo cura se tiene que hablar de un medicamento. Pero a nivel popular, doña Chuchita, don José dicen, padre, pues yo me he dado cuenta que esto que estoy comiendo, tal alimento, no es un medicamento, pero me ha ayudado a restablecerme, vamos a utilizar un poquito esta palabra, a restablecer mi organismo. Yo creo que en la medida en que nosotros nos alimentamos con los nutrientes que necesitamos, nuestro cuerpo se balancea nuevamente de cómo estaba desbalanceado porque nos faltaban algunos alimentos. Pero este sistema, esta palabra de las bacterias me llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando escuchan la palabra bacteria, ¡ay, algo malo! No, hay que recordar que hay bacterias buenas y bacterias malas. Hablamos de dos ejércitos. Y yo cuando me preguntan, ¿es esto cierto? Les digo, mira, cuando nosotros nacemos, vamos a venir del vientre de una mamá donde estábamos en un ambiente totalmente puro, a un mundo que está lleno de enemigos externos. Y Dios es tan maravilloso, o para quienes no son creyentes, la naturaleza, que en el momento en que nacemos, al entrar en contacto con esta parte de nuestra madre, ella nos llena de bacterias. Es cierto. Ella nos llena de bacterias que van a ser nuestro ejército que nos va a proteger. Vamos a estar llenos de bacterias en el interior que ante las bacterias negativas van a ser nuestro ejército. El gran problema es que estas bacterias con las que nuestra madre nos fortalece en el momento del parto o cuando hay cesárea, en el momento del alimentamiento, de la alimentación por la mama, ¿no? Ahí están recibiendo bacterias, ejército, bueno. El gran problema es que cuando utilizamos un antibiótico, por ejemplo, el antibiótico
va a afectar a nuestras bacterias buenas y aquellas malas que nos pudieron haber infectado o llegado. Porque lo normal es que si llega un factor externo, me invade, me infecta, vamos a darle un antibiótico para matar a las bacterias malas, pero también se llevan de paso a las buenas y por lo tanto a las bacterias buenas hay que alimentarlas constantemente para que tengamos un sistema de Exactamente, inmuno eficiente. Efectivamente. Pero mire, estas bacterias buenas se les suele llamar probióticos. Y a toda esa colección de bacterias buenas, probióticos que tenemos en nuestro sistema digestivo, se le llamaba antes flora bacteriana. Actualmente se llama microbiota. ¿Y sabía usted que hay más de 10,000 diferentes tipos de bacterias probióticas buenas en nuestro organismo? Y no solo eso, las bacterias se encargan de funciones maravillosas para nuestro cuerpo. A veces cuando comemos nuestra ensalada, nuestro pollito, nuestra sopa, decimos, sí, todos los nutrientes los va a extraer el estómago. Y no es cierto. La mayoría de los nutrientes se extraen en el intestino, padre. No en el estómago. No en el estómago, donde se encuentran esas bacterias. Entonces las bacterias comienzan a comer estas moléculas y a fraccionarlas, y de ahí de fraccionarlas ya las puede absorber nuestro organismo. Pero es tan maravilloso el tema de las bacterias que fíjese que también recientemente se ha demostrado que juegan un papel fundamental en nuestro estado de ánimo. Las bacterias son muy importantes para la producción de neurotransmisores como la serotonina, que nos ayudan a estar contentos y felices. Se piensa que en algunos casos los temas de depresión vienen por un déficit de esta serotonina. Y qué curioso que la respuesta inicial, más del 90% de esta respuesta inicial, comienza en el intestino. Y es a partir de bacterias. Entonces las bacterias juegan un papel más importante del que habíamos nosotros supuesto. No todas las bacterias pueden ser llamadas probióticas, porque usted recordará aquel refrán que decían las mamás, déjalo que coma tierra, le va a hacer bien. En parte tienen razón, porque ahí vienen algunas bacterias buenas, pero también vienen unas malas. Estas bacterias buenas, para que se les pueda llamar probióticas, necesitan pasar por diferentes etapas o diferentes procesos o filtros. El primer filtro que debe tener es que soporte la acidez del estómago. Sí, porque si no se destruye. Si no se destruye. Otro de los filtros es que tenga la capacidad de poder adherirse al intestino. Si no va para afuera. Si no va para afuera. Y otra es que se pueda reproducir, porque si no se reproduce de nada nos sirve. Y para poder hacer estas pruebas es muy costoso, padre. Decíamos que hay miles de bacterias, pero no las podemos estudiar porque es muy costoso estudiar una de ellas. Y nosotros ya encontramos 4 en Mimex. 4 bacterias con actividad probiótica que ya están dentro. Y lo más importante... No se las añadieron ustedes, ya las trae el agave. Ya las trae el agave. Y tienen estas características de soportar el tracto digestivo, soportar los ácidos, pegarse al intestino y reproducirse. Ya tienen esa característica de probiótico. Y no vienen de un origen animal. Generalmente dicen, probióticos, pues el yogur. No, probióticos, pues esto la otro. Leche, la ¿no? leche, el queso. No. Esto viene de una planta. Es un probiótico mexicano. De hecho, se empieza en los laboratorios a decir... Porque la vaca, para haber producido la leche, se tuvo que haber alimentado de la tierra. Y aquí ya no estoy, me estoy yendo al distribuidor directo, a la naturaleza, a la planta misma. Te voy a detener tantito porque, mira, hay algunas mamás que dale de comer al niño, muy bien, pero con el ejemplo que acabas de poner, si el niño se llena el estómago de alimento, pero no tiene las bacterias que conviertan lo que está comiendo en nutrientes, ese alimento que entra sale y se acabó. Es correcto. Padre, pero es que lo estoy dando, le doy de comer mucho, come mucho, incluso no se llena y mire, está todo debilucho. Entonces el asunto puede ser que le falten bacterias, pero me parece importante en esto de los adultos mayores, porque los adultos mayores suelen comer muy poquito, en primer lugar. Y si un adulto mayor come poquito y además no tiene las bacterias que absorban los nutrientes, va a ser un viejito
o una persona mayor, porque hay adultos mayores no viejitos, pero mal alimentado y con lo que tú acabas de mencionar, deprimido. Y el asunto está en dónde está el problema. No le faltan vitaminas, es que dale unas vitaminas. Las vitaminas llegan al estómago igual. Si no hay las bacterias que reciban los nutrientes, pasan de largo. Una caja, una botella de lo que le den, mientras no tengamos bacterias, no tenemos esto que chupa y que nos nutra. ¿Correcto? Totalmente correcto, padre. Entonces es muy importante consumir productos alimenticios como Mimex, que son productos fermentados. También los venden, pero no es tan bueno comprarlos. Digo, a menos que el médico lo recete, obviamente. Claro. Pero ¿por qué no es tan bueno? Porque generalmente esas pastillas que venden en las tiendas tienen una sola bacteria, es decir, una sola clase de bacteria. Y recordemos que en nuestra flora intestinal o microbiota debemos tener miles de diferentes tipos de bacterias, no una. Si estamos solamente consumiendo una, estamos entonces dañando el cuerpo porque no tenemos esta variedad. Y fíjese que también un tema interesante es que cuando tenemos una pobre microbiota o una pobre colección de bacterias buenas en nuestro intestino, somos susceptibles a que nos ataquen bacterias malas. Por ejemplo, el H. pylori, este microorganismo tan relacionado con la gastritis. ¿Por qué prolifera? Pues prolifera porque está a sus anchas. Tiene todo el intestino solo para él reproducirse. No pasaría así si hubiera bacterias probióticas estando ahí, es decir, que le compitan. Llegó el otro ejército negativo, pero aquí no teníamos el ejército positivo. Exactamente. Entonces, esa colección de diferentes bacterias la vamos adquiriendo a través de los años. A ver, te detengo, pero entonces, cuando la gente, oiga, padre, ¿y entonces por qué Mimex me ha ayudado a mi gastritis, a mi colitis? No tomé medicamento, pero el asunto estaba en que le faltaban bacterias positivas, y entonces el otro, ¿cómo dijiste, el pylori? H. pylori. H. pylori. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Se hace chiquito. Entonces, digamos que nuestras bacterias buenas son justamente eso. Un ejército que dicen, a ver, espérate, ya hay mucho H. pylori. Vámonos de aquí. Vamos a ganar terreno, ¿no? Es importante mencionar que las personas con gastritis o colitis deban seguir 3 principios. Número 1 es el consejo médico de su doctor. Ese no hay otro. Tener una buena alimentación balanceada, definitivamente. Eliminar café, grasas, refrescos y consumir Mimex. Esos 3 pilares son esenciales para que nuestros clientes que tienen gastritis o están padeciendo gastritis puedan salir de ellos. Además de las bacterias de las que hablamos, Padre José, de todas las maravillas que tienen, fíjese que estas también requieren otro tipo de alimentación. Aparte de lo que consumimos, requieren otra alimentación más, que son la fibra, los prebióticos. No confundir. Probióticos serían las bacterias positivas. ¿Y estos son? Con la letra E, prebióticos. Eso es la fibra que comen esas bacterias. Es decir, si las queremos tener también más sanas, pues también hay que darles su fibra. Entonces, no basta tener solamente las bacterias, ahora aliméntalas también con fibra. Entonces la fibra es muy importante consumirlo. De ahí la importancia de consumir vegetales. Tienen mucha fibra. Y curiosamente, Mimex también contiene fibra. Contiene un tipo de carbohidrato que se llama inulina. Es un carbohidrato, padre, que no lo consume nuestro organismo. Es decir, de ahí no extraemos nosotros calorías, pero sí lo consumen las bacterias. Y es un tema muy complejo, porque a veces pensamos, pues carbohidratos todos son azúcares. No es cierto. Hay una gran cantidad de tipos de azúcar. Está fructosa, lactosa, maltosa, dextrosa, etcétera, etcétera. Y dentro de esos tipos de azúcares, hay unas que son muy dañinas. Por ejemplo, hay unas que cuando las consume la persona, obliga a que su páncreas produzca mucha insulina para que el organismo pueda extraer energía. Pero eso supone un problema para las personas que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque, oye, no me pidas producciones de insulina grandes porque no te las puedo dar, diría un diabético. Entonces, un dulce de mesa, un azúcar de mesa, pues se dice que tiene un alto índice glucémico. Le exige al páncreas la producción de mucha insulina. Ahora, hay alimentos dulces con un bajo índice glucémico. ¿Qué significa? Que son dulces, pero que no requieren o no exigen grandes producciones de insulina por parte del páncreas.
Esto lo hace amigable y permisible hasta cierto punto para los diabéticos. Entonces aquí vemos una gama maravillosa de carbohidratos. De hecho, la plática la comenzamos diciendo que eran muy importantes consumir carbohidratos. Bueno, es un tema complejo. No todos son malos. Hay carbohidratos buenos. Y curiosamente los tiene Mimex. Carbohidratos de bajo índice glucémico. Por eso una persona que consume Mimex en ese momento le da energía. ¿Por qué? Porque tiene carbohidratos naturales, hidratos de carbono, con la ventaja de ser de bajo índice glucémico. Amigas, amigos, pues miren, todo esto que tiene una botellita no es un producto, porque los productos generalmente son, tengo esto y le pongo, 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 como algunos suplementos alimenticios. Todo lo que tiene una botellita de este tipo nos lo da un agave en aproximadamente 10 años, ¿no? 10 años. 10 años para tener lo que está aquí. ¿Y quién lo produce? La tierra, la madre tierra, el sol. Una tierra totalmente limpia de pesticidas, limpia de químicos, porque de otra manera no tendría un reconocimiento como se tiene en muchas partes, en México, en Estados Unidos, un alimento orgánico. Un alimento para los judíos kosher también, porque es un alimento totalmente puro. El reconocimiento, o mejor dicho, el aviso de funcionamiento de COFEPRIS, y una cucharadita simplemente nos aporta antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, probióticos, prebióticos, minerales y, por supuesto, estos elementos que hoy hemos conocido, las saponinas. ¿Tienes obesidad? ¿Tienes un hijo que tiene obesidad? Bueno, las saponinas le van a ayudar a mantenerse sano y a bajar de peso. ¿Quieres tener una mejor circulación? Los flavonoides. ¿Quieres tener una mejor circulación? Lo que se refiere a tu sistema digestivo, que te alimentes, que se absorban los nutrientes y poder también ir al baño tranquilamente, porque eso también es necesario, pues entonces, gracias a la inulina que tiene este alimento. Hay mucho de qué hablar, pero no quisiera abusar de Albino Vargas y solamente decirte una última palabra. Yo sé que en este momento están investigando lo de las saponinas, concretamente para hacer un producto, en este caso, no sé si se puede llamar producto, donde van a extraer especialmente las saponinas para las personas que tengan hígado graso y obesidad. Es correcto. ¿Ya dentro de pronto podremos tener alguna cosa así? Sí, con el favor de Dios, muy pronto vamos a tener un producto alimenticio, no suplemento, no medicamento, alimenticio, que tiene una concentración mayor de saponinas. Ya sabemos que Mimex las tiene, pero la idea es tener un alimento con una mayor cantidad de saponinas a través de la fermentación. Y la idea es que vaya un alimento destinado a personas con obesidad, con hígado graso y con diabetes tipo 2. Recordemos que es muy importante a personas que padecen esto tener una muy buena dieta, seguir sus medicamentos y el consumo de Mimex, y en un futuro el nuevo alimento que vamos a estar haciendo a partir de las saponinas. Muchas gracias, Albino Vargas, por venir desde Monterrey para esta charla. Yo no me canso, amigos, de recomendarles este extracto que a mí me salvó la vida. Porque aunque estén tomando algún medicamento, algún proceso que les ayude a recuperar la salud, este alimento fortalece ese proceso. Este alimento fortalece su organismo para que puedan soportar incluso quimioterapias o radioterapias. Porque miren, si uno está fuerte y llega de repente una bola de boliche como para quererlo tirar, si uno está débil se va a caer. Si llega una enfermedad, sea cáncer, diabetes, lo que sea, y estamos débiles, nos va a derribar. En cambio, si estamos con un sistema más fortalecido, vamos a poder salir adelante. Yo se los recomiendo y precisamente por esta recomendación muchos de ustedes han visto los beneficios. Le doy las gracias a Víctor Hernández, que ha estado en esta videograbación, y espero que a ustedes les guste y la compartan con sus seres queridos. Que Dios les bendiga.